poder estar con ustedes, tanto con los que están aquí presentes como los que están detrás de sus cámaras. Gracias por su atención, les agradezco esa atención y ruego al Señor les bendiga, les guarde, les proteja. Un saludo a todos los hermanos que están en diferentes lugares, y cuando lo vayan a ver, buenos días, buenas tardes, buenas noches, la hora que usted vea este mensaje. Que Dios le bendiga y sobre todo que el dulce amor de Dios inunde nuestro corazón y el corazón de ustedes también. Voy a invitarles que abran sus Biblias en 1 Tesalonicenses, capítulo 4 y versículos 9 al 12. Hoy hago la última entrega de esta serie. Este es el cuarto mensaje de esta serie que le hemos titulado Vivir agradando a Dios. Cómo vivir la vida que le agrada a Dios, pudiera ser otro título, ¿verdad? Con mucho gusto, con mucho dedicación hago esta entrega, esperando sea de bendición y de edificación para sus vidas. Si por alguna razón no le llega bien el audio, lo lamentamos mucho, se hace lo que se puede y con gusto estamos transmitiendo para que el mensaje del Señor llegue a todos ustedes, mis queridos hermanos, amigos, familiares y compañeros. Muchas felicidades a todos aquellos que han cumplido un año más de vida. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 9 al 12. ¿Me quieren acompañar, por favor? Dice: pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con todos los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Esta es la palabra apostólica, la palabra que el corazón de un pastor llamado Pablo, el gran apóstol, le escribió a los hermanos de Tesalónica, animándoles a crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y por 3 domingos atrás, y hoy el cuarto, hemos visto esas instrucciones, iniciando la primera, que hemos de vivir santamente, es decir, separados del mundo y apartados para Dios, o bien apartados del mundo y separados para Dios. Ahí el orden, yo creo, no altera, ¿verdad? Entonces, la razón que esgrime por qué debemos de vivir diferente a los demás es porque somos hijos de Dios. Ahora somos creyentes en el Señor Jesucristo. Hemos abrazado la fe del Evangelio del Señor Jesús. Por lo consiguiente, ese conocimiento, primero intelectual, tiene que convertirse en espiritual y moral. Y cuando se convierte en espiritual y moral, se manifiesta con un estilo diferente de vida. La nueva vida que vino a traernos el Señor Jesús. Vivir las buenas nuevas del cielo, que eso es lo que significa la palabra evangelio. Luego vimos la siguiente instrucción, que para vivir en santidad y en devoción para Dios, agradándole, tenemos que llevarlo al nido de la casa, al nido de la familia. Primero entre el esposo y su esposa, haciendo mucho énfasis en que aquí no hay lugar para preferencias sexuales como hoy se enseña y se legisla al respecto, sino que se hace notar desde un principio que Dios creó al hombre y a la mujer para que se complementaran el uno y al otro. Nada de que Adán era una niña atrapada en un cuerpo de hombre, nada de que Eva era un niño atrapado en el cuerpo de una mujer. No, Dios lo definió desde un principio. Después de ello, hermanos,
Quebrantar ese principio divino, romper ese orden de Dios, es romper su palabra. Y no puede haber ninguna persona que sea creyente en Jesucristo y a la misma vez defender esas posturas, porque a la luz de Romanos capítulo 1 son perversiones. El resultado de un corazón que no teme a Dios. Así que aquí no hay lugar para pastores homosexuales. Aquí no hay lugar para gente que practica el homosexualismo. O se es nueva criatura o se sigue siendo bajo la condenación de la ira de Dios. Entonces, sí quiero ser muy enfático, no soy homofóbico como lo dije en uno de los mensajes, ni mucho menos, pero sí quiero hacer la proclamación de la palabra de Dios sin ponerle, sin quitarle, llamando a los principios que Dios ha establecido. Respetamos a esas personas que tienen dichas preferencias, les respetamos como seres humanos, como semejantes, pero no estamos de acuerdo con sus preferencias, porque eso es romper lo que Dios ha establecido en su palabra. Entonces, volviendo a esa instrucción de que la palabra dice que el hombre sepa amar a su esposa y su esposa sea respetuosa con su esposa, es el principio que Dios estableció para que la familia esté bien establecida con normas morales y buenos principios, buenas formas de llevar la vida. También vimos más adelante, mis queridos y amados oyentes, el principio de no agraviar, de no dañar, y hicimos énfasis especialmente en el asunto de las mentiras, del engaño, como lo vimos la semana pasada. Nuestro engaño, por muy mínimo que ocasiona un daño a las personas que queremos engañar. La mentira, por muy blanquita que sea, por muy piadosita que sea, sigue siendo mentira y traerá enormes consecuencias a nuestra propia vida, pero también a la vida de los demás. Y hoy vemos las dos últimas instrucciones. Esas dos últimas instrucciones es acerca del amor fraterno, donde el apóstol llegó a decirles: no hay necesidad de que les tenga que escribir acerca del amor fraternal, porque ya lo han aprendido. Y cuando él dice ya lo han aprendido de Dios mismo, porque han de recordar ustedes que en el capítulo 1 se nos describe cómo los hermanos de Tesalónica, al conocer la fe del evangelio, se volvieron serviciales y estaban dispuestos a amar a los semejantes y mayormente a los de la misma fe, como enseñan las escrituras también, que hagamos bien a todos, pero mayormente a los de la familia de la fe. Y por eso ellos Pablo dice: no tengo que enseñarles porque ya lo están haciendo. Y es que, mis amados hermanos, el amarnos fraternalmente es no solamente cumplir el gran mandamiento de Dios, ¿verdad? Y cuando digo del gran mandamiento de Dios, viene a nuestra mente: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Pero también dice el Señor Jesús que el segundo era semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ya vimos eso en detalles, que amar es buscar el bien del otro, es respetar al otro, es servir al otro, es que el otro sea beneficiado en lugar de que tú y yo busquemos nuestro propio bien, primero los demás. Esto tumba esos principios y prácticas egoístas. Y si digo principios, porque se ha estandarizado en la humanidad. Por ejemplo, dichos como primero mis dientes y después la gente. Ese es un principio que se ha estandarizado en la humanidad, que tiene que ver con el egoísmo. Primero yo y luego yo, y aquí nomás yo, y yo soy el que cuento. Bueno, el egoísmo es tal que cuando se está en un velorio, esa persona que es egoísta quisiera ser el muerto para ser el foco de atención. Yo sé que estoy exagerando, pero así es el egoísmo: puro yo, y todo para mí, y los demás no cuentan, ¿verdad?
Pero el amor fraternal tumba esos principios estandarizados de la humanidad, principios que brotan de un corazón sin Dios, de un corazón sin fe, de un corazón rebelde y desobediente y que no está dispuesto a ser temeroso de Dios. Así que vivir amándonos fraternalmente, tal como lo manda el Señor, es vivir en el centro del mandamiento y principios que Él ha establecido para que nos vaya bien, porque Dios quiere que nos vaya bien, hermanos. Dios no se goza en nuestro dolor. E inclusive nos da aquí una indicación o una instrucción, porque estamos hablando de las instrucciones, ¿no? Y dice, para que no nos falte nada, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que trabajar. Por ahí en otro de los escritos de Pablo dice, el que no trabaja, pues que no coma, ¿verdad? Son principios que emanan de un corazón egoísta que dice dame, 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 y papá dame, papi dame, abuelito dame, abuelita dame, y parece que algunos vamos viviendo como si lo mereciéramos todo. No, la Biblia es clara. En esta vida nueva que Jesús nos trajo, nos enseña, mis queridos oyentes, a amar. Pero el amor se transforma en hechos concretos de respeto, de servicio, de unidad, de entrega y de procurar el bien hacia los demás. Lo voy a leer. Versículo 10, 11 y 12. Primera a Tesalonicenses capítulo 4, versículos 10, 11 y 12. Y también si lo hacéis así, es decir, a amarnos fraternalmente, con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero os rogamos, hermanos, ¿cuál es el consejo? Que abundéis, o que abunden en ello. ¿En qué ello? En el amor fraterno. Ese amor que busca el bien de los demás. Ese amor que respeta. Ese amor que es honroso, que es honorable. Ese amor que es sacrificial, donde prefiero tu bien por encima del mío. Justo como lo hizo el Señor Jesús. Que Él prefirió el bien de nosotros por encima del suyo. ¿Se acuerdan cómo oró Él en el Getsemaní? Padre, si es posible, dijo Él. ¿Qué dijo? Pasa de mí esta copa. ¿Y a qué copa se refería? Al dolor de la cruz. Por ahí algunos falsos intérpretes dicen que Jesús estaba echando para atrás. No es cierto. Lo que el Evangelio está describiendo es la reacción de un corazón que sufre y que está clamando efectivamente para ser librado de algo doloroso, pero que a pesar de eso está dispuesto a someterse a la voluntad de Dios, porque Jesús añadió diciendo, no es lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Y eso es una magnífica enseñanza para hablar sobre el amor fraternal, mis amados hermanos, cuando estamos pidiéndole a Dios por un milagro. Y estamos duros y dale, queremos un milagro. Y me imagino yo, o sea, no me atrevo a asegurarlo, me imagino que una de las razones por la cual a veces no lo tenemos es porque solamente estamos pensando en nuestro bienestar y nunca en el bienestar de los demás. Solamente estamos pensando en lo que nos va a traer alegría a nuestro corazón, pero nunca pensamos en la alegría de los demás. Jesús no pensó en su propio gozo, Jesús no pensó en su propia alegría, Jesús no pensó en su propio bienestar. Él estaba pensando en usted y en mí y en todo el mundo. Y cuando el apóstol Pablo le dice a estos hermanos, qué bueno que lo están haciendo, y les reconviene diciendo,
háganlo aún más y más. En otras palabras, no lo dejen de hacer. Hace muchísimos años, en un lugar, aquí me voy a reservar el nombre porque también me están escuchando en ese lugar algunos, me dijo una persona o una familia, ingeniero él y ella la esposa: pastor, andamos buscando una iglesia de amor, una iglesia que sea perfecta. Y le dije: no la va a encontrar, no la va a encontrar. Para esto ya me había dicho que había estado con la iglesia adventista, la iglesia del séptimo día, ya habían andado con los testigos de Jehová, ya habían andado también con la iglesia de los santos de Jesucristo de los últimos días, muy bonito nombre, me refiero a los que son conocidos como la iglesia de los mormones. Y me dijo con mucha seriedad en su rostro: no he encontrado la iglesia de amor, no he encontrado la iglesia perfecta. Y le dije: no la va a encontrar. ¿Por qué no? Me contestó: por la simple y sencilla razón de que toda iglesia establecida aquí en la tierra, llámese como se llama, está formada por hombres y mujeres, por niños, adolescentes, adultos mayores, con defecto y con virtudes. Todos los seres humanos tenemos virtudes y tenemos defectos. No existe ser humano que sea perfecto, salvo el Señor Jesucristo. Pero sí podemos crear un ambiente mejor. Y ese ambiente mejor se da cuando todos los creyentes en Jesús estamos dispuestos a amarnos tal como somos, a perdonarnos nuestras ofensas unos a otros, a servirnos unos a otros y a estimularnos a la fe y a las buenas obras. Sí podemos crear una iglesia, si no perfecta, porque eso solo lo hace el Señor, sí podemos crear un ambiente mejor que el que se vive, donde no debe de haber críticas, donde no debe haber murmuraciones, donde no debe haber esos señalamientos y esos juicios que causan tanto daño y tanta separación y tanto resentimiento en los corazones, dándole lugar a Satanás. Cuando la Biblia expresamente dice que no le demos lugar al diablo, que no apaguemos al espíritu, que no lo pongamos triste. Por eso el consejo del apóstol Pablo, qué bueno que lo están haciendo por toda Macedonia. Y se acuerdan que en el capítulo 1 dijo que eran ejemplo a los demás. Una iglesia nueva, de un año, pero con un inmenso amor en el corazón a Dios y a los unos para con los otros. ¿Y cómo se manifestaba ese amor a Dios? Siendo obedientes, siendo reverentes, siendo temerosos, siendo adoradores en espíritu y en verdad. ¿Y cómo se manifestaba ese amor al prójimo? Sirviendo a los demás. ¿Se acuerdan que eran hospitalarios? Y se acuerdan que cuando supieron, estoy en el capítulo 1 de Primera Tesalónica, cuando supieron de la enorme necesidad y carencia que estaban viviendo los creyentes en Jerusalén a causa de las persecuciones, ¿se acuerdan que ellos estuvieron dispuestos a ofrendar a pesar de su pobreza? Eso está registrado en el libro de los Hechos. ¿Cómo estuvieron dispuestos a dar aún más allá de sus fuerzas, con tal de que los hermanos de Jerusalén, que ni siquiera conocían y que nunca habían visto en su vida, pero que estaban dispuestos a compartir para que no tuviesen necesidad? Ese es el amor a Dios en práctica y en obediencia. Eso es vivir la vida nueva en Cristo Jesús. Eso es, mis amados hermanos, andar en las buenas instrucciones que nos trajo el Señor desde el cielo. Eso es andar. Eso es vivir en el temor a Dios.
Por eso les dice en el versículo 11, y que procuréis tener tranquilidad. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús? Lo leímos en el transcurso del culto, más bien al principio del culto, en el mensaje de la bienaventuranza, Mateo capítulo 5, bienaventurados los pacificadores. ¿Se acuerdan? El ser persona de paz, el procurar la paz, es crear un ambiente apacible y tranquilo, donde podemos estimularnos a la fe y a las buenas obras, hermanos. Gracias a Dios que nos ha guardado a esta congregación, quizás no muy numerosa, pero en unidad y en armonía. Donde no le permitimos lugar al chisme, a la crítica. No estoy diciendo que a lo mejor no se haga, porque pues recuerden que luego a nuestras espaldas pues no sabemos qué sucede. Pero procuramos decir, hermanos, eso no es grato delante de Dios. Luego dice, ocúpese de sus asuntos, no se ocupe del asunto de los demás. No tenemos por qué andarnos metiendo en la vida de los demás. Como dijimos también en el transcurso del culto, no podemos andar viendo la paja en el ojo ajeno sin apreciar la viga que tenemos en nuestro ojo. Miren el consejo del apóstol. Vivan en tranquilidad, vivan en paz. Y para que eso sea posible, respeten el derecho ajeno, ¿no? ¿Y cómo está aquí vislumbrado el respeto al derecho ajeno? Ocúpense en sus negocios. Dice uno de nuestros ilustres presidentes del ayer, entre las naciones, como entre los individuos, ¿no? O al revés. No estoy citándolo perfectamente, porque eso no estaba ahí en el escrito, viendo en este momento. El respeto al derecho ajeno es la paz. Y miren, y conste, don Benito Juárez nunca fue creyente, él era masón. Y normalmente los masones no son, o sea, sí creen en un arquitecto, dicen ellos, ¿no? Sí creen en un ser superior, pero no son adoradores, no son creyentes en el evangelio. Tienen sus propias doctrinas, sus propias enseñanzas, sus propias prácticas, que también, por cierto, practican también su diezmo, nada más que ellos le llaman séptima. Tengo entendido. Y aquí dice la palabra, ocúpese en sus propios asuntos. No tiene por qué andarse metiendo en la vida de los demás. No tiene por qué andar juzgando a los demás cómo viven, cómo visten, cómo calzan, si se maquillan o no se maquillan, si usan alhajas o no usan alhajas. No, ocúpese en su propio asunto. Si para usted es escandaloso usar alhajas, pues no use alhajas, pero no tiene por qué obligar a los demás. Si para usted es escandaloso vestir pantalones como dama, pues no vista pantalones como dama, pero no empieza a murmurar sobre los que sí lo hacen. No sé si me voy explicando. Ocúpese de su asunto. Respete a su semejante. Y cuando usted respeta a su semejante, usted está mostrando amor. Cuando usted no se mete en la vida de los demás, usted está mostrando respeto. Y ese consejo que nos da, usted está mostrando buscar la tranquilidad para crear un ambiente mejor. En estos días, hermanos, en estos años pudiera decir, cómo nuestro país se ha dividido, como nunca antes, ¿verdad? Y que ricos y pobres, y que chairos, y que fifís. Porque día a día se juzga, se señala, se critica,
se amenaza. Y también se trata de desacreditar la personalidad de los demás, de aquellos que no se concuerdan con el pensamiento. Pero miren lo que dice la Escritura. La Escritura no dice que nos separemos y que nos echemos unos a otros y que nos juzguemos y que nos critiquemos y que murmuremos o que tratemos de avasallar a los demás. La Biblia dice que debemos estar en un nivel de paz, de unidad, de amor, de respeto. Y luego dice, para que no carezcan de nada. ¿Cómo dice? Trabajen. Y en otro lugar aconsejan que hay que trabajar para poder compartir con los que no tienen, porque amar no es simplemente decir Dios le bendiga, es cubrir, es compartir. Cuando digo cubrir me estoy refiriendo a tapar al que no tiene con qué taparse, que no pase frío. A eso me refiero por cubrir. O llevarle aquello que necesita para poder sobrevivir. Y nos llama a ser honrados, versículo 12, ¿no? A fin de que se conduzcan honradamente. ¿Para con quiénes? ¿Para con quiénes? ¿Los notaron? ¿Y quiénes son los de afuera? Los que no son creyentes. No es posible, mis amados hermanos, que aquí seamos muy santos y que allá afuera seamos tranzas, seamos mentirosos, seamos deshonestos, seamos egoístas, seamos envidiosos. A lo mejor no les estoy dando un mensaje tan estructurado, porque quiero concluir la lectura de esta porción bíblica y estos pequeños comentarios que les estoy dando con dos historias, una que ya vimos en el transcurso del culto, que está en Marcos capítulo 2, no lo tienen que buscar, ya lo leímos para los que están oyendo. Marcos capítulo 2, un paralítico, ¿recuerdan? Oyó que había llegado Jesús donde él vivía, al pueblo donde él vivía, Capernaum. Pero ¿cómo podía llegar ante su presencia si él no se podía mover? Y cómo algunas personas, no sabemos cuántos, se pusieron de acuerdo para hacer un camastro y para poner en ese camastro al paralítico, al que no podía moverse por sí mismo, al que no se podía valer por sí mismo, y lo llevaron a donde estaba Jesús y encontraron un problema. Había mucha gente y no podían llegar a donde estaba Jesús, pero saben, ese problema no les impidió ir más allá. Eso es el amor, hermanos. El caminar la milla extra. ¿Se acuerdan? Otra exhortación que hizo el Señor Jesús. Si tu enemigo te obliga a caminar una milla, camina otra, dijo él. Si te pegan en una mejilla, pon la otra. Y no sé cómo le hicieron. El asunto es que alguien por ahí investigó y dijo, mira, si abrimos un hueco en el techo lo podemos bajar. No solamente lo pensaron, lo hicieron. Y hubo un milagro. Dije que no fue producto de la fe del enfermo. Fue producto de la gracia de Dios, porque los milagros son el resultado de la gracia de Dios. Pero sobre todo, porque hubo gente que quiso ponerse de acuerdo. En otras palabras, fue gente que estuvo dispuesta a vivir en tranquilidad. Cuando hay acuerdos, se vive en paz. Cuando hay dimes y diretes, hay trifulcas. Hubo el esfuerzo de esas personas para cargar al enfermo. Yo no sé si ellos se colaboraron para comprar los elementos para hacer el camastro, yo no sé. Lo importante es que hicieron algo más de, ay amigo, qué lástima que estás allí tirado.
pero no puedo hacer nada. No, hicieron algo. Y aquel enfermo fue sano por Jesús. Y la otra historia, que esa no tuvimos tiempo de ver en el transcurso, está narrada precisamente en el Evangelio según San Lucas capítulo 10, y esa historia es más conocida como la parábola del buen samaritano. Se lo resumo de una manera muy rápida. Lucas capítulo 10, si ustedes quieren leerlo en casa, capítulo 10, versículo 25 a 37. Y para que les ponga en contexto por qué Jesús dio esta cátedra, esta enseñanza a través de esta parábola, de esta historieta, es que había problemas de racismo. Judíos y samaritanos se odiaban con odio jarocho. Recuerden ustedes que el pueblo judío ellos se creen los consentidos de Dios. Y ellos no aceptan a otra raza. Son muy racistas. Así fue su cultura. Y despreciaban tremendamente a los samaritanos, porque ellos, los samaritanos, eran mezcla de judíos con gente no judía. Eran mestizos. Entonces, los samaritanos se consideraban judíos, pero los judíos no lo aceptaban. Es como el México americano, ¿no? Que se considera americano, pero los norteamericanos no lo aceptan. Es para que tengan una idea más o menos. Así eran judíos y samaritanos. Entonces la Biblia dice que hubo un judío que cayó en las garras de los asaltantes y los golpearon. Eso de que matan por unos cuantos pesos no es de nuestros días. Ha sido así. Y lo dejaron medio muerto. Y dice Jesús que ahí al lado del camino estaba casi agonizando aquel hombre. Y pasó un sacerdote de la religión judía, que se supondría tenía que ser amoroso con el semejante, con el necesitado, que se supondría tenía que ser servicial, que se supondría tenía que hacer a un lado su cultura para auxiliar a alguien que necesitaba auxilio. Pero Jesús dice que el sacerdote lo vio y pasó de largo. Y luego vino un levita, es decir, un servidor del templo. Se supondría que por ser servidor del templo, por ser servidor de Dios, tendría que auxiliar también al necesitado. Pero viéndolo, pasó de largo. Pudo más en estos dos religiosos, su clasismo, palabras que están de moda, ¿no? Pudo más su racismo, y dejaron al herido en su infortunio. Muy religioso, sí, muy gente de templo, sí, pero nada de amor al prójimo, nada de amor a Dios, nada de servicio, nada de humildad, nada de sencillez, nada de paz en esos corazones. Y después de ellos dice que vino un samaritano, uno que era despreciable por su origen, por su raza, por su mestizaje. Y él fue el que bajó de su transporte, que probablemente haya sido un burro o una mula, que eso eran los Cadillac de esa época, y se bajó de su transporte, estuvo dispuesto a invertir su tiempo, su persona y sus recursos para auxiliar al necesitado, que era el odiado enemigo. Acuérdense que no se llamaban. Pero pudo más la misericordia, pudo más el amor, pudo más el servicio, pudo más la entrega, pudo más la humildad, pudo más la sencillez de corazón. Y por eso no le importó bajarse de su cabalgadura, y no le importó dedicarle tiempo, no le importó
derramar aceite en la herida. Y no le importó esforzarse para subir al herido sobre su transporte y llevarlo al hotel de aquella época, la Biblia llama mesón, ¿no? Y llevarlo ahí al hotel. Y le dijo al hombre, oye, te lo encargo, cuídalo. Sigue suturando sus heridas. Así se dice, ¿verdad, doctor? Suturando sus heridas. Aquí te dejo un denario. Que era mucho dinero en esa época el denario. Y si no te alcanza, cuando yo venga de regreso te doy el resto, le dijo. Y esa historia surge porque un hombre le dijo, maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor le dije, ahí están los mandamientos. Ama a Dios y ama a tu prójimo. Y él dijo, ¿pero quién es mi prójimo? Y cuenta la historia. Y Jesús le dice al hombre que le hizo la pregunta, ¿quién era su prójimo? Dime tú, ¿quién fue el prójimo del herido? Y dice, el que usó de misericordia. Y Jesús le dijo, ve tú y haz lo mismo. Porque nadie puede entrar al reino de los cielos sin agradar a Dios. Porque sin santidad nadie verá a Dios. Y no puede haber santidad sin vivir en el amor de Dios. No puede haber fe sin ser servidor de los demás. Oímos que para gobernar hay que obedecer, pero del dicho al hecho, el trecho es que hay que hacerlo y no solamente decirlo. Todo el mundo dice querer en Dios, pero para que haya fe en el corazón tiene que haber temor, tiene que haber obediencia, tiene que haber humildad, tiene que haber respeto y tiene que haber esfuerzo para trabajar y poder compartir. Esas son las instrucciones que dio el apóstol Pablo a estos hermanos, porque hacer esto es vivir en el amor de Dios. Hechos son amores y no solamente palabras y dichos. Dios les bendiga, mis queridos oyentes, muy amables por su fina atención. Que tengan muy buen día, muy buena tarde, muy buena noche. Bendiciones a todos.